Buenas noches, hermanos. Que Dios nos bendiga a cada uno por nombre. La verdad que es un privilegio estar aquí al frente, pero y a la vez es un gran compromiso. Sabemos que el control absoluto lo tiene Dios, pero uno como ser humano siempre no deja de ponerse nervioso. Como dijo hermano Fabio, abran sus Biblias en el último capítulo de Santiago. Vamos a estar estudiando los 8 primeros versículos del 1 al 8. Pero antes quiero contarles una pequeña historia de mi pueblo. Mi pueblo Teculután. Muchos pues han oído mencionar mi pueblo Teculután. Teculután está a 120 kilómetros de la ciudad capital. Ustedes lo miran que dice ahí bienvenidos a Teculután. Teculután es un pueblo pequeño en territorio, pero ahorita está bien poblado. Bien poblado. Es rico en agricultura. Ahí se cosecha tomate, frijol, maíz y entre otros. Pero ahorita se está cosechando mucho el tabaco y el melón, pero todo eso es para exportación. Démosle de regreso a una foto. De regreso a una foto. Ahí en esa foto, si ustedes ven, el tabaco ahí se está aporcando, es bastante. El que está ahí manejando esos bueyes, me atrevo a decir que esa persona tiene más de 70 años, porque fue un trabajador de mi papá y ahorita está trabajando con mi hermano. Esas son las tierras que mi hermano, ese es el tabaco que mi hermano siembra y esa es la cosecha de melón. Démosle otra página. Ese es el melón que comemos acá. Démosle otra. Ese es el rico melón que estamos comiendo acá, que es el que se cosecha allá en Teculután. Entonces, aquí lo compramos muy caro. Entonces, como digo, es el tabaco y el melón que se siembra allá es para exportación. Como pueden ver, mi juventud ha sido trabajar las tierras, la agricultura. Mi papá fue un gran agricultor y me atrevo a decir que fue uno de los mejores agricultores. Mi papá a nosotros nos enseñó a ganarnos el pan con el trabajo. Como dije, el pueblo era chico, pero es bien poblado. Pero en aquel tiempo, cuando yo trabajaba la agricultura, no era tan poblado, era chico. Ustedes han oído que el dicho, pueblo chico, infierno grande. En aquel tiempo así era, porque existió un hombre que era muy rico y poderoso. Y ese hombre realmente marcó mi vida. Porque cuando yo me criaba, pues ese hombre, con su poder, la verdad que cuando a él le preguntaban si él era de Teculután, él respondía, no, Teculután es mío. Y en cierta forma tenía razón. Porque todas las tierras de alrededor eran de él. Todas las tierras de alrededor eran de él. ¿Y por qué marcó mi vida? Porque en cierta forma él le pidió permiso a mi papá para que nosotros fuéramos a trabajar con él, nosotros bastante jóvenes. Yo tenía en aquel entonces 14 años, imagínense, ya me pegué el sol, ya ahorita hace 43 años, tenía 14 años. Mi hermano tenía 12 y le dijo a mi papá, mira, dame a tus hijos, porque tengo necesidad de ellos, yo les voy a pagar como un hombre. Y le voy a pagar a 1.25. En ese entonces el hombre ganaba 1.25. Entonces, pues mi papá pues, nos preguntó a nosotros contentos porque a la semana íbamos a sacar 7.50. A la semana 7.50, lo que es $1 ahorita. Eso íbamos a ganar a la semana. Pero para aquel entonces era un dineral. Entonces nosotros felices con eso, pero cuando llegó a la semana, nos sorprendió porque nos pagó a 75 centavos el día. Pero no fue eso lo que nos marcó. Eso no fue.
sino que lo que marcó que cuando íbamos nosotros así en cola a recibir nuestro pago, había un hombre antes que nosotros. Y ese hombre era padre de familia. Acuérdense que en aquel entonces no tenía 1 y 2 hijos. En aquel entonces tenía 7, 8, hasta 10 hijos, la familia. El día martes, este hombre nos decía, porque nosotros lo conocíamos bien, era bien conocido de todos nosotros, y dijo, mire, yo tengo bastante necesidad de pedirle adelantado a él, ¿será que me da? Nosotros lo conocíamos bastante porque mi papá sembraba las tierras de él, lo conocíamos bastante a este hombre. Le digo, claro que sí le puede dar, porque usted ya trabajó 2 días con él, era día martes, le puede dar. Te quiero que me dé un quetzal adelantado. Sí, pídaselo, porque usted ya trabajó 2 días. Entonces él se adelanta y le dice, mire, pero él para hablarle tenía que quitarse el sombrero y hablarle así. Mire, ¿será que usted me puede adelantar un quetzal? Pero tenía que hablarle humilde, porque aquel señor era poderoso, aquel señor no se le podía ni siquiera mirar la cara cuando uno le hablaba. Y él saca aquella manojada de dinero enfrente y dice, claro que sí, le da el quetzal. Ese quetzal le aguantó para comer él y su familia miércoles y jueves, porque el viernes ya no tenía dinero. Y nos dice a nosotros, ¿será que me da otro quetzal? Claro que sí, porque usted ya se lo ganó. Y el viernes temprano le pide otro quetzal. Y él le dice, sí te lo doy, pero no te lo voy a dar ahorita, porque lo puedes perder trabajando, te lo voy a dar a la tarde, cuando salgas. Y él le dice, está bien. En la tarde le dice, mire, me va a adelantar el quetzal. Y él le dice, ¿y ahora para qué lo querés? Si ya mañana te pago. Bueno, pues no se lo dio. Pero cuando estábamos ahí en el pago, primero, no le pagó a 1.25 como correspondía. Él le tenía parte sus 6 quetzales, le estaba pagando a quetzal. Segundo, le dice, un quetzal que te di, más 1 que te iba a dar, son 2. 6 que tenías ganado, te resto los 2, aquí están los 4 que te corresponden. Y le dice, pero señor, si el segundo no me lo dio, pero te lo iba a dar, aquí están 4 y te vas. Y uno no podía responder nada. Y dice, no estoy mintiendo. Y le dice, no sé mucho, nosotros lo conocemos allá por guardaespaldas, otros lo conocen por guaruras, le dicen a los guardaespaldas, sáquenlo. Así. A mí me marcó eso. Y eso fue una de tantas que me marcó. Hermano, yo no sé si ustedes han conocido a alguna persona así en sus tierras o en su vida, han visto a alguien o a una persona así que les haya marcado algo así. No sé. Pero eso a mí me marcó. Porque este hombre con 4 quetzales, teniendo una familia tan numerosa, no iba a vivir. A mí me marcó. Pero déjenme decirle, hermanos, la vida de esta persona no terminó bien. Esos terminaron, él y la vida de la familia terminaron bien trágica, la vida de ellos. Y los hijos terminaron matándose por las propiedades. Ellos lo perdieron todo. Lo perdieron todo. Y los hijos se terminaron matando. Bien, vamos a las enseñanzas de hoy, a lo que Dios quiere y nos tiene preparados para la noche de hoy. Vamos a la escritura. ¿Estamos ahí? Sí. Creo que también vamos a poner la escritura acá en la pantalla, pero Santiago 5, del 1 al 6. Vamos a dividir esta enseñanza en 2 partes. Vamos a leer ahorita los primeros 6 versículos. Y el versículo número 1 dice así: ahora escuchen ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que se les viene encima. Se han podrido sus riquezas y su ropa están comidas por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas, y eso que estamos en los últimos tiempos. Oigan cómo claman contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos.
El clamor de sus trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujos y de placer desenfrenado. Lo que han hecho, de lujos y de placeres desenfrenados, lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Y han condenado y matado al justo sin que él les ofreciera resistencia. Hermanos, oremos para que sea Dios quien nos enseñe en esta noche. Yo solo soy un instrumento en su mano. Va a ser Él quien nos va a hablar. Amén. Amantísimo Padre que estás en tu gloria, te damos gracias, Señor. Primero, porque tú nos permitiste estar aquí. Y segundo, Señor, porque la honra y la gloria es tuya, Padre Celestial. Señor, en lo personal te doy gracias, Señor, porque yo solo soy un instrumento tuyo, Señor. Sabemos que todo va a venir de ti, Padre Celestial. Señor, te pido, Señor, que nos des entendimiento, Señor, para que tú nos digas qué es lo que quieres para con cada uno de nosotros con este mensaje, Señor. Pero sobre todo, Señor, que no solo seamos oidores de este mensaje, sino que hacedores del mismo, Padre Celestial. Nos ponemos en tus manos, Padre Celestial, y te pido, Señor, que seas tú hablando a través de tu santa y bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, como dije, hemos dividido esta enseñanza en dos partes y a esta parte le pusimos Dios da una advertencia. A este mensaje le pusimos, a este mensaje en todo le pusimos la venida del Señor, pero a esta parte le hemos puesto Dios da una advertencia. A esta primera parte, Dios da una advertencia. En estos versículos vemos la advertencia, pero sabemos que el control absoluto lo tiene Dios. El control absoluto lo tiene Dios. Miren lo que dice el primer versículo. Ahora escuchen ustedes, los ricos, lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Aquí tengo una pregunta. ¿De quién está hablando Santiago aquí? ¿O a quiénes les está hablando Santiago? ¿A quiénes? ¿A los ricos? Miren, vamos a aclarar esto. No es a todos los ricos. Habla de aquellos ricos pecadores que han hecho sus riquezas de una forma pecaminosa. Pero aquí Santiago les está dando una advertencia a esas personas que han obtenido sus riquezas de mala forma. Es más que eso, les habla del juicio que Dios traerá sobre los ricos explotadores, abusadores, a quienes han hecho sus riquezas su Dios. Para ellos no hay otro Dios más que sus riquezas. Y piensan solamente en ellos. A esos ricos Dios le dicen, lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Entonces, hermanos, en ningún momento la Biblia dice que ser rico es pecado. En ningún momento. Es más, en Proverbios 10:22, vamos a estar poniendo los versículos aquí para ir avanzando. En Proverbios 10:22, la Biblia dice, la bendición del Señor traerá riquezas. La bendición del Señor traerá riquezas. Entonces la Biblia en ningún momento dice que ser rico es pecado. Tenemos también la historia de Isaac, cuando Dios le trajo la bendición. En Génesis 26, los versículos 12 y 13, dice así, Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al 100%, porque el Señor lo había bendecido. Así Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico.
Entonces Isaac era rico. Hermanos, ¿se puede ser rico y bendecido? Claro que sí. ¿Se puede ser rico y piadoso? Claro que sí se puede. Claro que sí se puede. Entonces, tenemos este gran ejemplo de Isaac. Tenemos también otros ejemplos en la Biblia, como el de Job, como el de Abraham. Ellos eran bendecidos con riqueza. Pero ¿qué hacían ellos con esa bendición? Bendecían no solo vamos a decir a gente, no, que a pueblos completos. Entonces sí se puede ser rico con la bendición de Dios. Pero con esas bendiciones ellos bendecían también. Hermanos, nosotros podemos bendecir a otros con la bendición que Dios nos da. Y no estoy hablando de riquezas. Con lo que Dios nos da, nosotros podemos bendecir a otros. Pero aquí en estos versículos, Santiago nos está hablando de aquellos ricos que han obtenido sus riquezas de una forma pecaminosa, que para ellos las riquezas son su Dios. De eso se está hablando Santiago acá. Y vamos a ver algunos pecados que Santiago señala, por los cuales van a juicio de condenación. Vamos a mencionar solo 4, pero a los cuales hay muchos. Y el primer pecado que van a ir a juicio de condenación lo vemos en los versículos 2 y 3. Que dice acumular riquezas. Quiero hacer una pequeña aclaración acá. Acumular riquezas. Hermanos, esto es totalmente diferente a ahorrar. Porque nosotros podemos tener un pequeño ahorro para una necesidad de una medicina, una necesidad de cualquier... Podemos tener un pequeño ahorro. Eso es totalmente diferente a acumular riquezas. Porque muchos acumulan riquezas que no saben lo que tienen mientras otra gente está pasando necesidades. Totalmente diferente. Porque muchos dicen, no puedo acumular entonces, porque entonces, ¿por qué se contradicen? No, aquí no se está contradiciendo nada. Y vamos a decir acumular riquezas. Santiago aquí nos explica cómo estaban preocupados en llenarse de ropas caras y comida, que todo esto a su tiempo está a la descomposición. La ropa y la comida a su tiempo se va a descomponer. Entonces, en aquel tiempo hacían graneros grandes y ahí acumulaban los granos, lo que cosechaban, todo lo que era maíz y frijol, ahí lo acumulaban. Y en aquel tiempo no eran ricos, como decimos nosotros, en billete. Eran ricos en oro y plata. La gente muriéndose del hambre y ellos con todos los granos acumulados. Con necesidad de comprar algo y ellos con todo el oro y la plata acumulado. Pero como eran ávaros, no les importaba que la gente muriéndose del hambre. Prefería que todo se oxidara, dicen los versículos. Prefería que la ropa y todo se la comiera a la polilla. No le importaba a la gente. Hoy en día pasa lo mismo. Hoy en día pasa lo mismo. La gente tiene dinero, tiene acumulado, tiene que ni saben lo que tienen, y gente pasando necesidad. Y ellos no son dignos de ayudar a la gente que tiene necesidad. Hermanos, tal vez esto lo que voy a decir se va a oír fuerte, pero es la santa y bendita palabra de Dios. Ellos creen que están acumulando riquezas, pero lo que están acumulando es el juicio de Dios. Lo que están acumulando es el juicio de Dios. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Miren cómo termina el versículo 3. En la versión internacional dice, han acumulado riquezas, y eso es que estamos en los últimos tiempos. En la versión Reina Valera dice, habéis acumulado tesoros para los días postreros. Entonces, hermanos, están acumulando la ira de Dios para los días postreros.
Eso no lo digo yo, lo dice las Santas Escrituras. Lo dice las Santas Escrituras. Entonces, hermanos, otro pecado que van a ir a juicio de condenación es robarle al jornalero. Ese es un fraude. Todo lo que se trata de fraude. Esto lo vemos en el versículo 4. Los ricos habían obtenido parte de sus riquezas robando y oprimiendo al jornalero. En aquel tiempo tenían fincas y terrenos, pero no le pagaban lo justo al trabajador, o a veces ni le pagaban al trabajador, y ahí obtenían sus riquezas. Hermanos, hoy en día cometen fraude prestando dinero a otra persona y no se lo pagan, sabiendo cuánto cuesta ganarse el dinero en el trabajo. Es fraude, hermanos. Es fraude. Pero ¿qué dice Santiago? Al final del versículo 4. El clamor de estos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Lo dice las Santas Escrituras. Hermanos, en el Antiguo Testamento era una prohibición que había, pero de bien estricta, de no robar y oprimir al jornalero. Miren lo que dice las Santas Escrituras en Levíticos. Levíticos 19, el versículo 13. No oprimirás. No le digo que lo busquen para no estar perdido, para ir avanzando. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta mañana. ¿Qué nos está diciendo Dios aquí? Dios nos enseña que todo trabajador es digno de su salario. Y lo que estaban haciendo estos poderosos, estos ricos poderosos, era robándoles. Hermanos, y esto es un pecado. Y esto es un pecado. ¿Qué otro pecado vamos a mencionar aquí que van a ir a juicio de condenación? Lo vemos en el versículo 5. Tenían una vida pecaminosa. Y aquí está bien claro todo. Creo que aquí no necesita mucha explicación. Estas personas se deleitaban en placeres inmorales, buscando su satisfacción personal. Creo que aquí no hay mucho que explicar. ¿Qué era satisfacer su vida personal? Borracheras, mujeres y todo lo que ustedes ya tienen en mente que es. Hermanos, miren lo que dice al final del versículo 5. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Hermanos, son palabras fuertes. Entonces, hermanos, aquí han llevado esta vida así. Han engordado el juicio divino de Dios para el día de la matanza. Estas son palabras fuertes. Llevando esta vida así, han engordado el día del día divino del juicio de Dios para el día de la matanza. ¿Qué otro pecado vemos aquí que van a dar juicio de condenación? Lo vemos en el versículo 6. Mataban a los indefensos. El obrero, el humilde, no podía decir nada con aquellas personas poderosas. Tenía que quedarse callado con lo que ellos les decían. Esto es y así no más. Entonces, hermanos, aquí vemos dos pensamientos. Posiblemente el justo o el obrero no tenía cómo defenderse.
Y cuando no le pagaban, no podía hacer nada con aquellas personas poderosas. Y moría él y toda su familia del hambre. Y esto es violar el sexto mandamiento. ¿Y cuál es el sexto mandamiento? Es no matarás. Entonces estos poderosos mataban a esta gente porque ellos morían del hambre. O también puede ser que los ricos hacían todo lo posible para mantener su estilo de vida y ellos condenaban a los obreros. La palabra condenar significa sentenciar. Esto implica que los ricos utilizaban los tribunales civiles para cometer homicidio. Si nos vamos un poquito atrás en Santiago capítulo 2, el versículo 6 dice: pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? Entonces, el pobre no podía hacer nada. El rico, para mantener sus riquezas, para mantener esa vida que llevaba, se convertía en asesino, porque no quería perder ese modo de vivir que él llevaba. Entonces, hermanos, ¿qué vemos aquí en estos 6 versículos? A esta clase de personas se refiere que con su poder, con sus riquezas, hacen tanto daño y no están haciendo la voluntad de Dios. A estas personas es que el hermano Santiago les está hablando. Y por eso les dice en el versículo número 1, ustedes lloren a gritos por las calamidades que se les viene encima. Lloren a gritos por las calamidades que se les viene encima. A estas personas que les dice así. Pero todavía aquí el apóstol Pablo les dice a estas personas por medio de Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 6, los versículos del 17 al 19. A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo, atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Les dice el apóstol Pablo. Pero si no hacen caso omiso a lo que está diciendo esta escritura, entonces el hermano Santiago les dice, entonces lloren a gritos por las calamidades que les vienen encima. Con esto pasamos al segundo punto. Y vamos a leer los últimos 2 versículos. Los últimos 2 versículos. ¿Estamos ahí? Sí. 7 y 8. Santiago 5, 7 y 8. Dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia guarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y guarden con paciencia la venida del Señor, que ya está cerca. Entonces, hermanos, a este segundo punto lo hemos titulado
Pido perdón porque tanto estar hablando por la medicina, se me reseca la boca. Le hemos titulado Dios da la recompensa. Dios da la recompensa. Hermanos, es linda la ilustración que da Santiago aquí con la paciencia. Lo compara con la paciencia que tiene el agricultor para esperar el precioso fruto. Eso se refiere a la segunda venida de Cristo Jesús. Es la segunda venida de Cristo Jesús. La cosecha no es que solo se tira la semilla y después se va a recoger el fruto. No, no es así. Los que saben de agricultura saben muy bien que no es así. Hoy yo estaba estudiando este mensaje y hermana Reinita puso una foto de que estaban abonando una milpa. Y me acuerdo cuando mi papá nos decía así también a nosotros, nos vamos a ir hasta que se termine este quintal de abono. Uno agarraba aquellas puñadas de abono y se las tiraba al tronco, y por la milpa se le echaba sal urea y se le tiraba así. Y ella puso esa foto. Yo cabal estaba estudiando este mensaje y ella pone ahí, el que sabe de agricultura sabe a qué me refiero. Y dice, claro que yo sé, hermanita Reinita, le digo yo, claro que sí. Uno le echaba hasta así porque uno quería terminar. Pero el que sabe de agricultura sabe a qué me refiero, que la siembra no es solo tirar y esperar ahí que dé su fruto, no, sabe qué cuidado se requiere en la agricultura. Entonces, la verdad que cuando se obtiene el fruto, uno sabe cuántos problemas pasan y el cuidado que se debe tener, máximo en aquel tiempo. En Israel solo llovían en 2 tiempos en el año. La lluvia temprana caía en octubre y en noviembre, y la tardía caía en marzo y en abril. El agricultor tenía que esperar esa lluvia para sembrar. Pero mientras que el agricultor supera con paciencia todos los problemas, todas las dificultades que se le vienen, entonces viene la bendición de cosechar ese precioso fruto. Entonces pongámoslo en la palabra de Dios. Mientras nosotros pasemos todas las dificultades que se nos vienen y las superamos con paciencia, como Dios nos está diciendo acá, tenemos la recompensa de cosechar ese precioso fruto, que es la corona que Dios nos tiene ya. Esa es la comparación que está haciendo acá. Entonces, hermanos, en esos 2 versículos, 7 y 8, es el punto culminante de este libro, porque Santiago nos advirtió en el principio del libro los problemas que se vendrían. Cuando el hermano Fabio nos dijo, vamos a estudiar el libro de Santiago, él vino y agarró el capítulo 1 y la introducción que él hizo, leyó el capítulo 1 y leyó el versículo 2 al 4. Y él leyó estos 2 versículos y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Desde ahí nos anticipó el hermano Santiago, desde el principio del libro, que iban a venir pruebas. Amén, hermanos. Estamos ahí, iban a venir pruebas. Pero ¿qué nos dijo? Paciencia. Enfrentémoslas con paciencia. Amén. Entonces, sí, hermanos, sabemos de qué paciencia y de qué prueba estamos hablando, ¿verdad? Sí sabemos. Entonces, es de todas aquellas enseñanzas y consejos que Dios nos dio a través de todos los hermanos
que estuvieron aquí enseñando en todo este tiempo atrás. De esas pruebas estaba hablando el hermano Santiago. Todas esas pruebas que los hermanos estuvieron acá predicando y enseñando, de esas pruebas. Por ejemplo, soportando las pruebas. Hermano Marcos nos enseñó de soportar las pruebas. Hacedores de la palabra y practicando la verdad. Hermano Memo nos enseñó y nos exhortó en eso. La fe sin obras es muerta. Hermano Obed nos exhortó en eso. Cuidando nuestra lengua. ¿Se acuerdan quién nos exhortó en eso? Hermano Marcio nos dio un gran ejemplo, que nos dijo ahí que de nuestra boca no puede salir maldición, ni bendición y maldición. También la sabiduría viene de lo alto. Hermano David nos dijo, nos dio una gran enseñanza de eso. La amistad con el mundo. ¿De dónde vienen las guerras? De nuestras pasiones. ¿Quién nos enseñó eso? Hermano Leonte. Hermanos, también no juzgar al hermano. Hermano Fabio nos dio una gran enseñanza de eso, que nos convertimos en jueces. Le quitamos el lugar a Cristo Jesús. Hermanos, también el miércoles pasado, esa gran enseñanza que nos dio hermano Nelson, que dependamos de Dios, no de nosotros mismos. Y ahorita, en estos 6 versículos que leímos, Dios nos dio una advertencia. De esto es lo que el hermano Santiago nos estaba advirtiendo en estos versículos. De esto nos está advirtiendo. Pero por eso Santiago nos exhorta que resistamos con paciencia, y por eso nos dice en el versículo 8 que acabamos de leer, en la primera parte, dice: así también ustedes manténganse firmes y guarden con paciencia. Cuando nosotros guardamos con paciencia todo esto, es que estamos ahí manteniendo esa corona que Dios nos tiene preparado. Amén. Santiago nos exhorta que seamos imitadores de Jesús. ¿Y por qué, hermano? Porque puede ser que él escribió este libro pensando en la vida que Jesús vivió. Porque en la segunda parte del versículo también dice: la venida del Señor ya está cerca. Y eso es cierto, hermanos. La venida del Señor ya está cerca. Entonces, hermanos, resistamos para obtener el premio que Él nos prometió, que es la corona. Resistamos. Esa es la invitación. Resistamos. ¿Y cuál es la corona? Hermanos, miren lo que dice en el capítulo 1 de Santiago. Capítulo 1, el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. A los que le aman. Entonces, aquí anuncia la recompensa que Él ha prometido, es la vida eterna, si esperamos con amor su venida. Miren lo que dice 2 de Timoteo 4:8. Por lo demás, me espera la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Si espero con amor
y paciencia a la venida de Jesús, seguro que yo voy a obtener esa corona. Si cada quien espera con paciencia y amor la venida del Señor, yo les aseguro que vamos a obtener esa corona. Vamos a tenerla, pero tenemos que tener paciencia. Tenemos que ser obedientes. Hermanos, la palabra aquí, paciencia, que le hemos estado escuchando, es un don del Espíritu Santo. En griego se dice upomoné, que significa resistir con perseverancia. Resistir con perseverancia. Entonces, la exhortación aquí es: mantengámonos firmes con resistencia y perseverancia hasta la venida del Señor, o estar listos cuando el Señor nos quiera llevar a su presencia. Entonces, mantengámonos firmes con resistencia y perseverancia hasta la venida del Señor, o estar listos si en este momento nos quiere llevar Él. Entonces, hermanos, para finalizar, quiero finalizar solo con 2 consejos que los quiero agarrar para mí, pero también compartirlos con ustedes. Y el primero es vivir un día a la vez. Vivir un día a la vez. Miren lo que dice Mateo 6:34. ¿Por qué nos preocupamos por el día de mañana? Cada día trae su propio problema. Mañana no sabemos si vamos a estar. Hoy podemos estar aquí, pero mañana no sabemos, hermanos. Entonces vivamos un día a la vez. Un día a la vez. Ese es el primer consejo. El segundo, vivir el hoy como que fuera el último día de mi vida, pero vivirlo para el Señor. Vivir el hoy para el Señor. Vivir el hoy para el Señor. Si yo vivo un día a la vez, pero debo de vivirlo para el Señor. Amén. Ese es el otro consejo. Puedo vivir un día a la vez, porque lo puedo vivir, pero si no lo vivo para el Señor, ¿qué estoy haciendo? Entonces, vivir un día a la vez, pero ese día vivirlo para el Señor. Amén, hermanos. Entonces, para decir esto y decirlo así personal, este versículo que están viendo ahí, que es Romanos 14:8, hay que decirlo personal. Este versículo: si vivo, para Cristo vivo; si muero, para Cristo muero. Así es que si vivo o muero, de Cristo soy. Pero eso agarrémoslo personal. Vivir un día a la vez, pero ese día que voy a vivir a la vez, lo voy a vivir para Cristo. Para decir este versículo: si vivo, para Cristo vivo; si muero, para Cristo muero. Así es que si vivo o muero, de Cristo soy. Vivir, decirlo así con confianza, hermanos. No tener miedo de estar viviendo y morir mañana. Porque si estoy seguro que si muero, voy para Cristo. Hermanos, la corona que Dios prometió es para todo aquel que es fiel y obediente y persevera hasta el final con paciencia. ¿Sí oyeron? La corona que Dios prometió es para todo aquel que es fiel y obediente y persevera hasta el final con paciencia. Amén. Hermanos, hay un corito que es bien, pero desde que yo estaba patojo, y me imagino cuántos años,
yo lo oía, que dice, yo tengo una corona allá en el cielo. ¿Lo han oído? ¿Sí lo han oído? ¿No lo han oído? ¡Wow! Vamos a ver, ¿usted sí lo ha oído? Amita Cristiana estaba cantando. ¿Quién lo ha oído? ¿Sí lo ha oído? ¿Cómo dice? Yo tengo una corona allá en el cielo que... ¿Quién ha preparado? ¿Quién? Cristo, ¿va? Que Cristo ha preparado para mí. Yo tengo una corona en el cielo que Cristo ha preparado para mí. Quiere decir que no es nada de nosotros. Cristo lo preparó para nosotros. Amén. Lo que sabemos de ese coro, sabemos muy bien que no es nada de nosotros. Cristo lo preparó para nosotros. Entonces, hermanos, quiero repetir esto. La corona que Dios prometió es para todo aquel que es fiel y obediente y persevera hasta el final con paciencia, porque Cristo ya lo hizo todo por ti y por mí en esa cruz. Esto no es nada de nosotros. Todo es por Él, de Él y para Él. A Él sea la honra y la gloria. Amén, hermanos. Amén. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en tu gloria.